Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para el día de hoy, para ti y para mí, y para toda misión cristiana del Calvario, con el propósito no solo de recibir bendición, sino ser edificados en el propósito, en el plan y en el diseño que el Señor ha establecido, para que así demos la talla y nuestra actitud, nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento y la expresión de nuestro carácter sea acorde a la voluntad y al propósito del Señor. Para que se cumpla lo que el Señor dijo y lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que les hablaba a un nivel de alto rango. O sea, el apóstol Pablo los vio que estaban en la posición en Cristo Jesús, pero que no estaban dando la talla y vivían de una manera diferente. Y el propósito de Reforma es precisamente enseñarnos y ubicarnos a cómo vivir acorde al diseño establecido por el Señor, quien es la persona de Jesucristo, y que funcionemos y apliquemos en ese nivel de alto rango. Seguiremos hablando en Efesios capítulo 4 y versículos 17 al 20 sobre la situación que vivía la iglesia de Éfeso, la condición y el comportamiento que tenían, que no era el adecuado o el acorde al nivel de lo que se les había enseñado. Vivían totalmente diferentes. O sea, no estaban aplicando lo que el Señor quería que se aplicara, sino estaban haciendo otra cosa. Y por eso si leemos en Efesios 4, 17 al 20, porque luego quiero hacer una aplicación nueva en relación a esta verdad que nos enseña y de la condición en que vivía esta iglesia de Éfeso. Leamos entonces: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahora bien, veamos entonces lo que aquí nos está hablando de la iglesia y retomemos un poco el resumen sobre lo que hemos estado hablando. Esta iglesia, aunque está hablando de los gentiles, el apóstol Pablo, pero está comparando a la iglesia de Éfeso que así vivían los de la iglesia de Éfeso como los otros gentiles, porque les dice de no vivir como los otros gentiles. No les dice, no era una prevención, sino era una afirmación de que eso mismo era lo que estaban haciendo. Así que lo que el apóstol Pablo dice de los gentiles es lo mismo del comportamiento que vivía la iglesia de Éfeso. Ahora, dice entonces que ellos vivían en primer lugar ajenos a la vida de Dios. ¿Qué significa el estar ajenos? Vivían distinto, o sea, llevaban la contraria a lo que el Señor había enseñado. Estaban viviendo de una manera, a su gusto, a su placer, como ellos querían, porque esa era la cultura de los gentiles. Sin gobierno, sin autoridad, sin reconocimiento de que alguien los corrigiera. Por eso es que la gente prefiere adorar ídolos. ¿Sabe por qué? Porque el ídolo no le reclama, el ídolo no le dice nada, el ídolo sencillamente deja que todas las cosas pasen. ¿Por qué?
entonces no se siente nadie ni acusado ni responsable de cumplir con una ética de vida acorde al diseño establecido por Dios. Ahora, por eso es muy importante el cuidar nuestra relación con Dios, porque cuando yo me separo de Dios, cuando yo me alejo de Dios, las cosas son totalmente diferentes. Ahora, ¿por qué me alejo de Dios? Para que no haya nadie ni que el Espíritu Santo que me reprende o que a veces me hace ver mi situación, mi condición, mi comportamiento, yo no sienta ninguna cosa de que el Espíritu Santo me está hablando, sino que yo siento que tengo el derecho de vivir como yo quiera. Y ahí está el problema. ¿Por qué me alejo entonces de Dios? Porque yo creo que yo puedo vivir como yo quiera y no como lo que el Espíritu Santo me está guiando. Y por eso me alejo. Ahora, ¿por qué dice que ajenos a la vida de Dios? Porque un día sí estuvieron viviendo acorde al plan del Señor, como lo que le pasó a la iglesia de Galacia. Principiasteis bien, o sea, estaban viviendo en el Espíritu, en el orden, en el diseño, pero dice, más ahora vivís en la carne y os perfeccionáis en la carne. O sea, sí habían experimentado la vida del nuevo nacimiento y la estaban viviendo, la estaban aplicando, pero luego se desviaron y eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Tienen la vida de Cristo y vivieron la vida de Cristo, pero ahora la conducta, el comportamiento es ajenos a la vida del Señor, totalmente distinto, totalmente diferente a lo que habían aprendido de Cristo o lo que Cristo se les había revelado, porque dice que no lo habían aprendido. ¿Qué es que no lo habían aprendido? O sea, no era falta de revelación, sino era falta de una actitud correcta de sometimiento y de obediencia al Señor. Y algunas veces nos excusamos en que decimos, bueno, pero yo no lo sabía. Y esta iglesia sí lo sabía, o sea, sí sabemos las cosas que hay que hacer, pero las damos por ignorante. Por eso dice ahí que por su ignorancia, pero por la dureza de su corazón. O sea, no eran ignorantes por falta de revelación, sino se hacían los ignorantes, los desentendidos, los que no lo sabían. O sea, era puro disfraz esta ignorancia y eso les permitía no ver la realidad de lo que estaban viviendo. Ahora vemos entonces que estaban ajenos de la vida de Dios, totalmente diferente a lo que el Señor había establecido. Ellos estaban viviendo como a ellos les placía y como los gentiles vivían, voy a decir así, se estaban dando la grande, se estaban dando una vida totalmente diferente, sin límites, sin vivir en responsabilidades, sino en una irresponsabilidad totalmente contraria a la voluntad del Señor. Pero otra cosa que dice ahí, que dejaron de ser sensibles. Ahora, ¿por qué dejaron de ser sensibles? Que es una persona que es sensible, que ya no siente ninguna cosa que le moleste, que le afecte, no comete errores, pero no le provoca arrepentimiento, no le provoca que está lejos del Señor y que tiene que volver con el Señor. O sea, es una persona que se ha endurecido y como ahí mismo dice, se endurecieron su corazón. Una persona que es insensible es que no le importa si deshonra a Dios, si peca, si falla, si hace lo que él quiere, ni siquiera siente ninguna molestia y está cerrado a la guía del Espíritu Santo que siempre lo lleva a arrepentimiento y a volverse a Dios. Si usted recuerda cuántas veces el Señor llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento y al volver a Dios, pero luego se olvidaban.
Y lo que dice, por ejemplo, a las iglesias en Apocalipsis, y dice que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está hablando de la iglesia entera. ¿Qué pasaba con la iglesia? No escuchaban. El Espíritu Santo estaba hablando, no era falta de que el Espíritu Santo les hablara, sino era que ellos se volvieron insensibles, duros de corazón, que ya no escuchaban la reprensión del Espíritu Santo. Por eso viene y usa al apóstol Pablo y les dice: arrepiéntete. Y a algunas les dice: haz las primeras obras, arrepiéntete y deja de tener ahí la doctrina de Balaam, arrepiéntete. O sea, le llama al arrepentimiento. Pero ¿por qué no escucharon al Espíritu Santo? Porque se volvieron duros. Y hay gente que aunque el Espíritu Santo le está hablando y le está hablando y le está hablando, sencillamente se han convertido en insensibles, y dice que ellos perdieron la sensibilidad, ya sea a propósito o ya sea porque de veras endurecieron totalmente su corazón. Pero cuando hablo de a propósito es como que yo me hago el desentendido. Oí, pero me hago el desentendido y yo mismo me miento a mí mismo diciendo que no oí nada. Y cuando voy a veces con el pastor o voy a administración o cuando se escucha reforma o cuando se escuchan los mensajes en la congregación, digo: no, eso yo no lo sabía. Sin embargo, el Espíritu Santo habló a la iglesia de Éfeso y estuvo hablando, pero ellos se hacían los desentendidos. Y ese es uno de los graves problemas de la iglesia, porque eso demuestra que la iglesia no había entendido lo que sí podía hacer y lo que no debía hacer. Porque si hablamos de lo que no podía hacer, claro, lo podía hacer, pero no debía hacerlo. No entendió sus límites, no comprendió. Y por eso es que viene el apóstol Pablo y les dice: no viváis como los otros gentiles. Se dieron, como decimos, la vida alegre, la vida grande. Se soltaron. No entendieron que una cosa es ser libres, pero otra cosa es libertinaje. Y ellos le habían dado lugar al libertinaje. Ya no vivían como libres, sino ahora vivían en una actitud de libertinaje, haciendo todo lo que querían y como ellos querían que fuera hecho. Entonces encontramos una crisis en la iglesia y, como dije, la crisis principió en el liderazgo, que el liderazgo fue permisivo y no les hizo, ni ellos entendieron, ni les hicieron entender a la iglesia de Éfeso sus límites, hasta dónde podían llegar. Y viene el apóstol Pablo y entonces les empieza a decir: no lo hagan, no vivan como los otros gentiles, no hagan esto, no hagan el otro. Y hay gente que el Espíritu Santo le está hablando y se hace el desentendido. Y a veces el pastor tiene que venir y decirle a las cosas, prácticamente descubrirlo y decirle, y entonces ahí sí reaccionan y empiezan a actuar. Pero porque los descubrieron, pero no porque entendieron la voz del Espíritu Santo. Y eso estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Eran descubiertos, el apóstol Pablo los descubrió, voy a decir así, expuso su situación y su condición. Sin embargo, siguieron todavía actuando de esa misma manera, porque 30 o 35 años después, todavía viene ahora Juan y les da a través de la guía del Espíritu y les dice: arrepiéntanse. Imagínense cuántos años de dureza de corazón que vivieron, ya sea antes y después de lo que Pablo les había dicho. Y eso demuestra que eran insensibles, no se arrepentían, no hacían las cosas como el Señor quería que actuaran. Como dije, pecaban y no les importaba si el Señor se molestaba, qué pasaba, o si se rebelaban contra Dios. Para ellos no les valía ninguna de estas situaciones que pasaba
en su relación con Dios. Pero ahora luego dice que pecaron, ¿por qué razón? Porque vivían como los otros gentiles. Si vivían como los otros gentiles, era porque ellos se relacionaban con los gentiles. Si no, ¿cómo iban a saber cómo vivían los otros gentiles? El problema de la iglesia es que no hemos aprendido nuestros límites de cómo debemos de relacionarnos con el mundo, pero no dejarnos influenciar por el mundo. Jesucristo incluso comía a veces con los pecadores. Dice que vivió y comió una vez ahí con, no digo que solo una vez, sino estoy relatando nada más este caso, vivió y comió con los pecadores. Él vivía y aprendió a relacionarse con la gente, pero sabía sus límites. No aceptó, no dejó que el pecador lo influenciara. Y el problema nuestro es que no sabemos manejar nuestros límites, o sea, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. O sea, hay cosas, como vamos a leer en un ratito, que el apóstol Pablo les dice a la iglesia que tengan cuidado hasta dónde llegan. Y por ejemplo, aquí les dice, no, ustedes, voy a parafrasearlo y decirlo en mis propias palabras, no, ustedes se saltaron la cerca. Ahora están viviendo como los otros gentiles, sino como el Señor. O sea, no aprendieron a vivir en el límite que el reino de Dios establece. Y una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. O sea, ¿por qué necesitamos aprender a vivir en límites, no en limitaciones, que es otra cosa como lo expliqué la semana pasada? ¿Por qué? Porque entonces el mundo y vivimos conforme al mundo, bajo las reglas del mundo, bajo el sistema del mundo. Y por eso es que el reino de Dios, cuando nos habla, que dice que fuimos sacados de la potestad de las tinieblas para el reino de su amado Hijo Jesucristo, el reino de luz. O sea, ahí marca una diferencia. Hay una cosa, la potestad de las tinieblas, y está el reino de luz. Y ahí es donde nosotros tenemos que cuidar de no pasar ese límite, de no pasar ese asunto, esa regla o esa línea que el Espíritu Santo ha marcado. Sin embargo, vivimos muchas veces como los demás, porque así viven nuestros amigos, así viven las demás familias. Si todos tienen problemas, pues nosotros también tenemos problemas, y si no los tiene, pues los busca. Una vez ministramos a una pareja y lo peor era que nos decían, miren, nosotros no nos podemos acostar y dormir si no peleamos. Solo peleamos y es como que una pastilla para dormir y ya nos quedamos tranquilos. ¿Por qué? Porque tienen una confusión de vivir como los demás. Y quieren ser como los demás, cuando no tenemos que ser como los demás, sino como el Señor dice que debemos de vivir. No diferentes, porque los que viven diferentes es el mundo. Lo que el Señor estableció es la base. Y entonces no debemos de vivir diferentes al mundo, porque el mundo es el que vive diferente a la realidad de la manifestación de Dios. Y a veces nosotros, por los amigos, por la sociedad, por las presiones que a veces tenemos, nos forzamos a vivir en esa y sobrepasamos los límites de acuerdo y empezamos a vivir de acuerdo a los gentiles. Ahora, ¿qué pasó entonces con la iglesia? Ya viendo este punto, que se relacionaron con personas equivocadas. Se relacionaron con los gentiles, con personas equivocadas. Quiere decir que ya nosotros no nos vamos a relacionarnos con la gente inconversa o con las demás personas, sino ¿dónde vamos a hacer luz? ¿Qué pasó? Se relacionaron, pero se dejaron influenciar por las personas equivocadas. ¿Y cuántas veces estamos con la persona equivocada?
con la persona tóxica, con la persona que nos está afectando, que nos está influenciando, que nos está dañando, que nos está afectando, pero ahí estamos. Recuerdo una vez, cuando era pastor en Zacapa, yo era parte del grupo de pastores de allí de Zacapa. Y entonces viene uno de los pastores y me dice, por favor, quiero que me ayude, Pastor Abraham, porque ellos no era de otra misión y me dice que por favor le ayudara con su hijo. Y ellos no reconocen apóstoles, solo pastores, y por eso me decía pastor. Y me dice, yo quiero que me ayude con mi hijo. Ah, está bien, porque tengo problemas y lo veo mal y hasta enfermo y ayúdeme, por favor, con mucho gusto. Y dejamos el día de la cita y justamente nos reunimos. Llega el joven y me dice, fíjese, le quiero contar que mis amigos me dijeron que fuera una reunión donde nos íbamos a divertir y a gozarnos y que era una convivencia y que era una diversión que íbamos a estar teniendo. Yo fui a ese lugar, a esa casa, pero ¿qué si era una fiesta? Lo que hice fue quedarme en la fiesta y empecé a participar, pero en eso mis amigos, que para mí no son amigos, pero para él sí eran, mis amigos me empezaron a hacer apuestas. Y cuando vieron que había entrado una chica, dijo, el que baile con esa chica y el que se duerma y se acueste con esa chica, gana la apuesta. Y entonces vine yo y yo dije, yo lo puedo hacer. Y viene y se pone a bailar con la chica. Y luego empezó a decirle que si se iba con él al cuarto y que si tenían relaciones. Viene la chica, le dice, no, le dijo, no lo hagamos. Y eso le pegó en su orgullo, en su ego como hombre, que no debe ser así, pero se demuestra su orgullo. Y poco a poco se la fue llevando al cuarto, bailando, por supuesto, ya con astucia. Y en eso le vuelve a decir, sí, ¿te acostás conmigo? No, le dijo, no le conviene, le dijo. Pero luego, por fin llegaron al cuarto, la sedujo y abusó de ella. Al haber terminado todo, la pregunta de él se quedó con esa cosa y le dijo, yo quiero saber por qué 2 veces me dijiste que no. Y le dijo, es que tengo SIDA. Y ese era el problema por el cual ahora él estaba pasando. Y me dice, pastor, ¿pero por qué lo hice? ¿Por qué escuché a mis amigos? Es que estabas con la gente equivocada, le digo. ¿Y cuántas veces no cuidamos eso? Nos relacionamos con la gente equivocada y nos dejamos llevar por la presión. Él estaba en el lugar incorrecto y con la gente equivocada. Eso lo vemos nosotros en Sansón. ¿Qué pasó? Se empezó a relacionar con gente equivocada, en este caso con Dalila. Era un siervo de Dios, era un ministro de Dios, había un plan de Dios que iba a realizar el Señor a través de su vida, pero empezó a relacionarse con una mujer, o voy a decir, con una persona equivocada, con una persona incorrecta. ¿Y cuántas veces ahí es donde caemos en la trampa del enemigo? Porque nos pone personas equivocadas y después nos hacen cometer errores, como en el caso de Sansón. Mire, le sacó y le ganó la confianza y después le atrajo mucho Dalila y total que tuvieron relaciones y se lo ganó y le sacó el por qué
en qué consistía su fuerza, y después de que le había sacado toda la verdad, ¿qué pasó? Ya lo entregó y le sacaron los ojos, preso y cuántas cosas más. Todo por relacionarse con la persona equivocada. Y a veces tenemos esa clase de amigos o de personas, como en este caso del joven o en el caso de Samson, y ahí es donde debemos nosotros de cuidar con qué personas nos estamos relacionando. La pregunta hoy es, ¿con quiénes te estás relacionando? Aunque sean de la misma congregación, porque hay gente de la misma congregación y hay jóvenes que viven en desórdenes y que y que son tóxicos en alguna manera. O sea, no necesariamente tiene que ser con la gente del mundo, sino con quién te estás relacionando. Tú dirás, pero no, hombre, ¿cómo va a ser? Te lo explico de esta manera. En la iglesia de Corinto dice que se reunían para murmurar, para criticar y para hablar mal entre los mismos hermanos. Gente tóxica, gente dañina, gente que se reunía, como el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Corinto, se reunían para mal. En vez de edificarse, se estaban dañando y arruinándose la vida, porque provocaban a los demás que también blasfemaran. Soltaban, como decimos, algo ahí de decir algo y de criticar a algún hermano, y uno también dice, sí, es que de veras es así, y uno también empieza y se enreda. Ahora, eran hermanos de la iglesia, pero eran gente, voy a decir así, incorrecta, tóxica, que estaba dañando, en vez de edificar, los estaba destruyendo. ¿Y cuántas veces pasa eso? Recuerdo una vez una hermana, cuando llegué a una iglesia, y me dice una hermana, fíjese que le cuento que no sé ni por qué la gente viene y me cuenta todas las cosas. Le digo, es porque la gente sabe que te gusta. No, es que viene y me cuenta todo. Sí, pero te gusta, pues va. ¿Y qué hago? Pues ya para eso, detén eso. Le venía a contar todos los chismes y ella era la que recibía todos los chismes y sabía, claro, le gustaba oír. ¿Y a cuánta gente le pasa eso? Y ahí está feliz oyendo y oyendo y oyendo, o también participando en la murmuración y en la crítica, como le pasó a los hermanos de Corinto. Eso no pasó allá afuera, en el mundo, pero sí pasó dentro de la congregación, porque dice que los hermanos se reunían para mal. Entonces, ¿con quién te estás juntando? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son las personas con las cuales te relacionas? ¿Es con alguien que te edifica o con alguien que te está dañando y afectando y haciéndote actuar de una manera contraria a la voluntad del Señor? Entonces, ¿por qué? Porque no guardas tus límites. Si tú recuerdas el caso de Jesucristo, aquí en Mateo capítulo, vemos el caso de Jesucristo en Mateo 16, 23. ¿Qué es lo que el Señor hizo? ¿Cómo el Señor actuó? Cuando vio que algo estaba pasando, cuando dijo algo, y escuche lo que dijo Pedro, no, en ninguna manera, eso no te va a pasar, lo estoy parafraseando, nosotros te vamos a proteger y especialmente yo voy a estar contigo, así que eso no te va a pasar. Pero mire lo que le dijo Jesús ahí en Mateo 16, 23 en la TLA. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Una vez más, Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás. Oiga, vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Mire qué actitud fue la que tuvo el Señor. Entendió que estaba empezando un problema que aunque Pedro
aparentemente sonaba como que lo estaba apoyando y que estaba con él. Ahora no quiero decir que todo el que le diga yo te apoyo y estoy contigo, es que Satanás está hablando con él. Estoy hablando que Jesucristo discernió. Discernió y ¿qué le dijo? Estás actuando para que yo los desobedezca, los planes de Dios. En otras palabras, me estás provocando a rebelión, pero Jesucristo entendió los límites que tenía y no le siguió el jueguito, no le siguió el plan que el enemigo tenía, sino puso alto, aunque le voy a explicar quién era Pedro. Pedro era un discípulo, era un apóstol, era, voy a decir así, un amigo de Jesús. Pero si es mi amigo, pero si es un apóstol, pero si es un discípulo, pero si es alguien cercano. Pero a Jesucristo no le importó decirle, y lo voy a decir en la versión 60, que decía, supo establecer los límites y le dijo, un momentito Pedro, lo voy a parafrasear, un momentito Pedro, aquí no vamos a seguir este jueguito y lo vamos a parar. Y por eso le dice, tú no entiendes los planes de Dios. O sea, le estaba mostrando otro plan. Y dice, y quieres que los desobedezca. Así que cuando estas personas se juntan contigo y te llevan y te influencian, ¿cuál es el propósito? Que desobedezcas a Dios y que vivas otro plan como le pasó a Adán y a Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? El enemigo les presentó otro plan. Seréis como dioses. Pero si ya eran creación de Dios, porque Él los había creado a su imagen y semejanza, y ahora viene, les presenta otro plan, ¿y qué hacen? Y lo aceptan. Ahora, ahí está el punto. Nos juntamos con personas incorrectas y estamos a veces en el lugar incorrecto. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas de cómo es y con quién nos estamos relacionando y dónde estamos. Cuando estamos hablando de límites, estamos hablando de que no es vivir inmovilizado ni vivir imposibilitado. Entender nuestros límites es reconocer gobierno de Dios, reconocer que vivimos bajo gobierno, o sea, hay reglas, hay límites, hay fronteras. O sea, yo sí tengo libertad, pero no libertinaje. Y eso le pasó a la iglesia de Galacia. Creyeron que vivían en libertad, pero vivieron en libertinaje, y dice que el enemigo los había obsesionado. ¿Quién os fascinó para no vivir la verdad? O sea, el enemigo logró provocarlos a que saltaran la cerca, la barrera, y que se salieran del gobierno de Dios para ser gobernados por el sistema, a ser gobernados por obras de las tinieblas. Ahora, allí es donde nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestros límites. Jesús cuidó sus límites, aunque era con su amigo, aunque era con el discípulo, aunque era con el apóstol, pero no importó. Él prefirió obedecer a Dios, pero poner sus límites. Un momentito, Pedro, aquí paramos esto, así que quítate delante de mí, Satanás, el que está influenciando sobre Pedro, porque yo no voy a permitir que ninguna situación pase conmigo. Nosotros nos hubiéramos sentido orgullosos de que había alguien que nos estaba apoyando. Pero detrás de eso, claro, ya expliqué que no todo el que nos apoya significa que hay una trampa del enemigo, pero sí discernir. Si nos está estorbando el plan de Dios, es tiempo de cortarlo. No importa que sea discípulo, que sea apóstol, que sea nuestro amigo, que sea una persona cercana, que sea una persona que vio milagros, que sea una persona que hizo milagros, incluso que fue una persona que caminó en el agua, que fue una persona que vio a un Lázaro resucitado. Eso no importa. ¿Cuántas veces nos sentimos mal y acusados? Pero es que es un discípulo, pero es que es un apóstol, pero es que es no, si alguien nos está sacando del diseño,
no importa quién sea, tenemos que manifestar los límites y expresar que nosotros a quien vamos a obedecer es a Dios sobre todas las cosas. Ahora, entonces decíamos que vivir practicando y poniendo nuestros límites es saber que soy regido, entender que soy regido, pero que también debo vivir como regido. Porque una cosa es saberlo, pero otra cosa es vivirlo. Sí, yo sé que estoy en el reino de Dios, pero no vivo bajo las reglas del reino de Dios. Porque el entender que estoy marcando límites significa que estoy negándome a muchas cosas que parecen buenas, pero que no son correctas dentro del plan del Señor. Ahora, esto es lo que el Señor quiere que aprendamos, porque la iglesia de Éfeso y las demás iglesias no habían aprendido a marcar los límites, sino sencillamente vivían, como dije, en ese libertinaje y vivían como bien les placía, porque entonces perdían la dirección del Señor y eso les llevó a vivir alejados del plan y del propósito del Señor. Ahora, cuando nosotros no marcamos límites, expresamos o se revela el valor que tienen las cosas del Señor para nosotros y le damos importancia a las cosas del mundo. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso le dio importancia a la vida y a la acción de los gentiles, pero no le dio el valor a la revelación de Jesucristo en sus vidas. Y por eso era que vivían así. Por eso fue que cuando en Apocalipsis les dice, has perdido tu primer amor. Habían dejado de poner a Jesús como su prioridad, su única prioridad, no como una de las tantas opciones, sino como la única opción. Y cuando tú no marcas tus límites, entonces estás mostrando y revelando que Dios no es la única opción en tu vida, sino que tú tienes opciones y que por eso es que decides comportarte como tú quieras y como tú deseas. Ahora, cuando yo pongo límites, establezco estrategias de salida antes de que la presión venga. Te lo explico de esta manera y sé que has participado en algunas cosas como estas. Generalmente se enseña en las escuelas o en las empresas o algo, y a uno lo preparan cuando hay un terremoto o un temblor. Y te dicen cómo salir y por dónde salir y qué hacer. No es que te agarre distraído el terremoto, sino que te enseñan e incluso hacen prácticas. Y suena la alarma y todos salen pensando de que hay algún terremoto, algún temblor, cuando solo es una práctica. Pero ¿qué es lo que te están haciendo? Previendo para que cuando suceda no te agarre desprevenido y sepas para dónde salir y qué hacer. Me gustó mucho y voy a poner este ejemplo de la iglesia de Leywood hace poco, que hubo una persona que llegó y su plan era provocar un disturbio y disparar y cuántas cosas allí que empezaron a suceder. Ahora, rápidamente detuvieron a la persona en cosa de 2-3 minutos, la capturaron, pero a la gente la llevaron a un salón atrás, pero todo el mundo ya sabía dónde ir. Nadie estaba distraído ni salió alocado. Incluso los niños los colocaron en cierto lugar y ahí los pusieron para protegerlos, pero todos ya sabían a dónde ir. Y por eso, gracias a Dios, no murió nadie. No sufrieron las consecuencias. Ahora, ¿por qué? Porque se habían preparado. Les enseñaron a establecer estrategias de salida. Cuando tú marcas tus límites, tú sabes qué hacer.
¿A dónde ir? Si te encuentras, por ejemplo, con amigos tóxicos y que están llevándote, por ejemplo, a que bebas licor, ¿qué tienes que hacer? Ah, pues no sabía yo qué hacer. Claro que debes de saber qué hacer. Pues salir, huir, escapar. Huir no es parte de que no eres hombre o que no entiendes el plan del Señor o que eres una mujer que no entiendes el plan del Señor. No, huir es correcto en muchas ocasiones. Ahora, ¿por qué? Porque tienes que saber qué hacer en los momentos de presión, en los momentos en que te encuentras bajo esos ataques, bajo esos peligros, voy a decir así. Saber qué hacer, prevenir, como en el caso de los terremotos, te previenen qué hacer, pero no que te agarren no sé qué hacer. Ahora, ahí está el problema, que la iglesia de Éfeso no sabía qué hacer. Entonces mi pregunta, entonces, ¿qué estaban haciendo los 5 dones ministeriales? El apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista, el maestro. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué les enseñaron a la iglesia? Solo temas y solo conferencias y solo discursos, pero no los prepararon para los peligros. No les enseñaron cómo actuar en un momento de crisis, como este joven que les contaba. Y por ejemplo, yo le digo, mira, aquí perdiste tu libertad, perdiste tu dignidad, perdiste tu salud y vas a perder tu vida. Y cabal, a los 4 años después de esa reunión, él falleció porque había sido contagiado de SIDA. Pero ¿por qué si tuvo la oportunidad de salir, tuvo la oportunidad de huir? Tuvo la oportunidad de dejar a sus amigos, a los que él dice que eran sus amigos, pero él ahí permaneció. No le enseñaron a evitar situaciones de peligro, a buscar esas estrategias de salida. Pero uno que sabe marcar límites, también sabe establecer estrategias de salida, como Jesucristo. No estuvo, Señor, revélame qué hago aquí con este Pedro. Señor, ¿qué hago aquí con él? Me encuentro en un momento difícil. ¿Qué hago? Por favor, revélame. No se puso a orar. Él supo qué hacer. Incluso cuando fue tentado, que fue las 3 cosas por las cuales fue tentado, era pura provocación. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y él no cayó en la provocación, sino que dijo, no solo de pan vivirá el hombre, porque escrito está. Él sabía qué decir, sabía qué hacer. Pero lo mismo cuando el diablo lo lleva al monte y lo pone allá en alto y le dice, tírate. Jesucristo bien puede decir, yo le voy a mostrar a este diablo que yo sí puedo y que tengo el poder y que no me voy a morir. Le estaba provocando a que actuara de esa manera. Sin embargo, él supo qué hacer. Y lo mismo en la otra, cuando le dice, si postrado me adorares, te daré todos los reinos. Y Jesucristo, yo creo que dijo por dentro, voy a usar esta palabra, y este chiflado, ¿qué cree? Si yo soy el dueño de todo, pues sin embargo el diablo ofreciéndole reinos y ofreciéndole los reinos del mundo. Pues si él era el dueño de todo, Jesucristo. Y entonces viene y que le dice, al Señor tu Dios adorarás y al sol lo servirás. Él no sacó su papelito ahí de que le podía auxiliar en un momento dado y más o menos buscar qué pasaje, como nosotros podríamos hacer, buscar en nuestra Biblia o en las Escrituras, qué decir, qué hacer. Jesús sabía qué hacer. A eso me refiero. Él tenía las estrategias de escape. ¿Qué es lo que tú has hecho y qué es lo que tú debes hacer? Lo que no hizo la iglesia de Éfeso. Andaban como los otros gentiles, le enseñaban a vivir, a actuar, a pecar. Pero ellos, ¿qué pasó? No tomaron ni establecieron sus límites, ni tenían las estrategias de salida, sino continuaron en esa vida.
y haciendo lo mismo. Tienes que aprender, pastores, apóstoles, tenemos que enseñarle a la iglesia las estrategias de salida, pero no estoy hablando solo de terremotos, ni de circunstancias físicas, estoy hablando de estas acciones. Enseñarle a la gente a defenderse y a protegerse de los peligros de la vida, si el Señor mismo lo dijo. Van a vivir en el mundo, pero no son del mundo. Y no se preocupen porque yo he vencido al mundo, así que van a tener circunstancias difíciles. Ya las dijo, pero ¿qué le estamos enseñando a la iglesia? Cómo protegerse. Jesucristo supo cómo protegerse, como ya lo expliqué, y no anduvo confuso ni se puso tenso. Y como dije, no se puso a orar. Padre, por favor, revélame qué hacer. Él sabía qué hacer. La pregunta es, ¿qué sabes tú qué hacer en un momento de peligro? Tenemos que enseñarle a la congregación. Y si tu pastor no te lo enseña, pues aprende. Ahí están las escrituras. Mira el modelo de Jesús, cómo se defendió, cómo protegió, cómo salió adelante. Hay hermanos que a veces me dicen, es que el pastor no me ha dicho tal cosa y no. Pues aprende si tú tienes las escrituras. Tiene 2000 años de estar escrito ahí, así que no es nada nuevo. Entonces no tenemos excusas de esas faltas de protección, sino tenemos que saber qué hacer. Pero el que guarda límites sabe qué hacer y sabe cómo enfrentarse en cualquier circunstancia. Cuando yo establezco límites, mi corazón dice, cuando establezco límites, preparo mi corazón para tener una buena ofensiva cuando venga la presión. No me amargo, no me enojo, no me resiento, sino actúo sobrio. Jesús no se enojó, este diablo inmundo, te voy a mandar al abismo. No sé quién dijo que había que mandar al diablo al abismo, pero todo el mundo manda al diablo al abismo y te voy a mandar al abismo y estás tocando un siervo de Dios, a un ungido. No le alteró sus emociones, sino mantuvo firmeza. Su corazón estaba preparado. ¿Qué significa? Que no solo él estaba preparado en cómo escapar de los peligros, sino había preparado sus emociones. Y por eso la Escritura dice, sed sobrios. Y cuando dice sed sobrios, está hablando de emociones, de sentimientos controlados, que se controlan bajo la obra del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora, entonces, el problema está que respondemos a los impulsos, pero no estamos midiendo las consecuencias. Cuando yo me dejo llevar y no actúo como sobrio, estoy respondiendo a los impulsos, pero no ha habido consecuencias. Vuelvo a poner el caso de Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? No midió las consecuencias. Por eso terminó, ¿qué cosa? Con los ojos, que le sacaron los ojos, preso, se burlaron de él. Mire, ¿cuánto hicieron? Todo por dejarse llevar de una manera equivocada y no supo ni cuidó su corazón, ni preparó su corazón para estas situaciones de peligro, sino perdió la sobriedad y se dejó llevar por sus emociones. Le encantó Dalila. Emocionado. Yo creo que ya mero le daba taquicardia, pero se emocionó. O sea, eso demuestra que sus impulsos no fueron controlados. Pero la persona que pone límites es una persona que sabe controlar precisamente esos límites y sabe manejarlos precisamente para que el nombre del Señor sea glorificado. Ese fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Adán y Eva se dejaron emocionar y como dije el lunes pasado, una mordida afectó el planeta y afectó toda la creación que iba a seguir. Una mordida, una cosa sencilla, insignificante aparentemente, pero no midió las consecuencias. Y el problema nuestro es que hasta después, como
este joven después me decía, pero ¿por qué lo hice? Y siempre nos preguntamos, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Incluso yo mismo les conté en el congreso de cómo el Señor dijo que no comiera la comida que me iban a traer. Y viene y uno, un cercano, casi amigo, porque no era amigo, viene y nos lleva la comida y comemos, porque nosotros teníamos la idea que iba a ser alguien de afuera. Pero nunca asumimos ni pensamos que iba a ser alguien cercano. Donde siempre íbamos a comer, porque era el de la cafetería, como mencioné. O donde a veces pedíamos la refacción o el coffee break y que él nos lo llevara y él nos lo llevaba. O sea, no lo vimos como algo diferente, no lo vimos como algo contrario, ni que transgredía, según nosotros, el plan del Señor. Y como dije, después yo me estaba muriendo y el Señor mostró que era debido a eso. Y cabalmente, cuando hice lo que el Señor dijo, se corrigió mi situación y fui libre y sano. Porque me estaba muriendo, porque era un peligro de muerte. Pero viene la pregunta, ¿y por qué lo hice si el Señor lo dijo? Y ese es el problema nuestro, que después de que hacemos las cosas nos preguntamos, ¿pero por qué lo hice si el Señor lo dijo, si el Señor lo advirtió? El Señor ya previno, además, aunque no haya dicho, ten cuidado, sencillamente al enseñarnos su diseño y al ponernos los ministros para que nos den la revelación, con eso nos estaba previniendo de que no lo hagamos. Esta iglesia de Éfeso, cuando dice no vivan como los otros gentiles, es que no previno eso precisamente. Se dejaron, como dije y se dejaron llevar por sus emociones y sentimientos. Y no hicieron como el Señor ya había prevenido, porque si leemos en el capítulo 1, 2 y 3, aún el 4, nos habla mucho de la revelación de Jesucristo, del propósito de Dios, del plan eterno, de cómo ellos serán bendecidos con toda bendición espiritual y cómo ellos estaban en los lugares celestiales. Mire, cuántas cosas hermosas que se les había revelado. Y eso es una medida de prevención. Cuando el Señor te enseña una verdad y una revelación, es para prevenir también el peligro. Pero aquí vemos que la iglesia de Éfeso no estaba preparada para estos peligros y por eso cayeron en esa trampa que el enemigo les había tendido. Por ejemplo, en Génesis 3:4, cuando vemos el caso de Adán y Eva, en la versión Biblia Libre, ¿qué es lo que nos está diciendo? Y mire cómo es la trampa del enemigo. Por supuesto que no morirán, le dijo la serpiente a Eva. ¿Y qué es lo que le dice? No morirán, Dios sabe que tan pronto coman de él, verán las cosas, escuche bien, de una manera distinta. Y serán como Dios, conociendo lo que es el bien y el mal. Les presentó una cosa distinta. Oh, qué tremendo. ¿Cuántas veces el enemigo nos hace caer en eso? Y siempre nos presenta un plan, un diseño distinto a lo que el Señor nos ha dicho, aunque parecido. Lo que es el carril auxiliar. Y el carril auxiliar es ese plan distinto que el Señor, de lo que el Señor nos ha mostrado. Ahora, es muy importante entonces que nosotros cuidemos qué estamos haciendo y si estamos marcando nuestros límites. Quiero explicarlo con esto, aunque hay mucho más que hay hablando sobre los límites, pero quiero que entendamos mucho más con un ejemplo, el caso de Pedro, Jesús con Pedro. Y vamos a ver que Pedro no puso sus límites.
Ya no es ahora Jesús que sí puso sus límites, sino ahora veamos el caso de Pedro. Ya él solo, ¿qué hizo cuando negó a Jesús? Veamos entonces solo que vamos a ver en la versión NBI y vamos a estar hablando en esta versión sobre todo lo que nos expresa y muchas cosas que ya he mencionado, las voy a resaltar solo que explicándolo ahora a una experiencia de un apóstol, a una experiencia de un amigo de Jesús, a una experiencia de alguien con quien Jesús estuvo haciendo milagros y maravillas, a alguien que Jesús discipuló, entrenó y preparó, que lo que menos hubiese pensado era que Pedro hiciera estas cosas. Ahora, veamos entonces aquí en Lucas 22 del 31 al 34 en la versión que mencionamos. ¿Qué le dice el Señor? Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, no solo a él, sino a todos, como que si fueran trigo. Y luego dice, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe, y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Pero luego dice, el Señor respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero él dijo, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús aquí con Pedro? Le estaba advirtiendo lo que iba a pasar. Pero Pedro no entendió que el resto de las circunstancias o que tenía mucho que ver, qué era lo que él iba a hacer. Él solo entendió la advertencia, o él solo vio la advertencia, la escuchó, pero no previno las demás cosas. Y vamos a ver, y eso usted va a darse cuenta, y esto nos va a servir para ver si nos encontramos en varias de estas condiciones, pero esto es para enseñarnos y prepararnos para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Ahora, entonces viene la prevención, pero ahora no estableció los límites. Al estilo Adán y Eva. No coman del fruto de este árbol. Les previno y les dijo qué no hacer, pero ellos no midieron las consecuencias y no cuidaron qué era lo que no tenían que hacer para no caer en eso. Ahora veamos entonces aquí mismo en la NBI, en Lucas 24:54. Ahora veamos la actitud de Pedro. ¿Qué fue lo que pasó entonces con Pedro? ¿Qué dice ahí? Prendieron entonces a Jesús y le llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pero ahora, ¿qué hizo Pedro? Y Pedro los seguía de lejos. Ahora, ¿qué pasó entonces con Pedro? Hagamos esta aplicación. Pedro ya no estuvo cercano a Jesús. Porque cercano a Jesús hay milagros, hay maravillas, hay prodigios. Se puede caminar sobre el agua. Hay una vida victoriosa de desarrollo, de crecimiento. Pero ahora, ¿dónde estaba Pedro? Dice que lejos. Ahí está lo que decíamos hace un rato. ¿Por qué no cuidamos a pesar de las advertencias? Entonces, ¿por qué cayó Pedro? No solo porque Jesús dijo que el enemigo lo había pedido para zarandearlos. El problema fue que él participó y fue permisivo en caer en los peligros que el enemigo le puso. Ahora veamos entonces, una de las primeras cosas que hizo Pedro, no previno, entonces tengo que andar cerca de Jesús. Porque si no puedo caer, si no puedo estar... No, él estuvo lejos. ¿Qué demuestra entonces cuando permites o permitimos en alguna área estamos lejos de Jesús? Por ejemplo, viene el Señor y me dice en eso que ya les expliqué,
tiene que arrepentirse y pedir perdón. O sea, establecer nuevamente la relación con el Señor. Yo no había adulterado, no había fornicado, no había emborrachado, no había hecho pecados como uno pudiese pensar. Sencillamente no obedecí de no comer. Pero eso que me dijo el Señor, si tiene que arrepentirse y pedir perdón, ¿qué significa? Que no solo es pedir perdón, sino que tengo que cambiar de actitud. Y que me había alejado del Señor en ese sentido. No que de su presencia, pero sí que había desobedecido. Y una de las cosas que Pedro aquí dice que andaba era lejos. Y ese fue uno de sus primeros errores. Por eso debemos cuidar nuestra relación con Jesucristo, nuestra comunión con Él, porque dice que de su mano nadie nos puede arrebatar. Así que si andamos lejos, acerquémonos al Señor, busquemos su presencia, mantengamos esa relación íntima y preciosa con el Señor. Pero luego aquí también dice en Lucas 22:54, ¿qué pasó? Él anduvo lejos, a él no le importó lo que le pasó a Jesús. Insensible, lo que hablábamos de la iglesia de Éfeso. No estuvo dolido con lo que le estaba pasando a Jesús, solo mirándolo de lejos, a distancia. No era una preocupación tremenda de ver qué hacía y todo lo que él dijo, no, de ninguna manera te acontezca esto, vamos a defenderte, vamos a apoyarte. ¿En qué momento lo estaba defendiendo ahí? O sea, él se quedó ahí, como vamos a ver más adelante, sin preocuparse del todo de lo que le estaba pasando a Jesús. Veamos entonces también dónde nos expresa esa insensibilidad y más adelante. 22:55, siempre en esta versión. ¿Qué nos dice? Pero luego cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, ¿qué hizo Pedro? No salió huyendo. Conociendo que estaba con gente equivocada, Pedro se les unió. Ahí está el problema. Como decimos muchas veces, estamos viendo el peligro, pero seguimos relacionándonos con la gente equivocada. Y como dice ahí, no solo se juntó, sino se unió. ¿Qué significa? Que se hizo parte del grupo. Según él aparentando de que no era distinto a ellos. Ahora veamos los peligros que pasan. Pero también aquí en el versículo 56, ahora ¿qué nos dice? Mire, por estar en el lugar equivocado y por estar con la gente equivocada, ¿qué es lo que pasa? Leamos ahí en el versículo 56. Una criada lo vio y ahí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él. Y si leyéramos el 57, ¿qué dice? Pero él lo negó, diciendo, muchacha, yo no lo conozco. Mira, cuando estás con la gente equivocada, te provoca a actuar de una manera errónea y a hablar y te hace sacar tus errores o el sentir de tu corazón. No era lo que pasaba con la iglesia de Corinto, se reunían y uno empezaba a hablar del otro hermano o de la hermana y esta persona que iba supuestamente bien y que iba a un culto y que iba a adorar al Señor, empezaba también ella, porque te provocan a sacar cosas no correctas. Ahora, leámoslo otra vez, por favor, y veamos qué pasó con Pedro aquí, cómo actuó. ¿Qué dice allí? Entonces nos muestra, ahí en ese versículo que acabamos de leer, qué pasó la criada, pero él lo negó, diciendo, muchacha, yo no lo conozco. Se volvió hasta mentiroso. Mire, tú mintió.
y diciendo cosas que no eran, pues yo no lo conozco y sin saber quién es. No solo cayó en mentiras, sino desconoció a Jesús. Por eso hablo de insensibilidad. No fue aquel que dijo, sí, yo conozco, yo soy parte de él, sí, yo esto y yo el otro. No defendió a Jesús aún allí, como pasa con muchos hermanos que van, por ejemplo, a una reunión con un grupo de gente inconversa, o pasó una vez con un hermano que me invitó a un almuerzo y era con su jefe y con los demás, ellos inconversos. Y antes de comer, ya que habían servido la comida, viene este hermano y le pregunta a su jefe, disculpe, ¿puedo orar? Y se pone a orar. Claro, yo también oré ahí. Y dio gracias y empezaron a comer. No se avergonzó de ser cristiano. ¿Y cuántas veces vamos así y negamos o no actuamos como cristianos? ¿Cuántos en tu trabajo conocen que eres cristiano? Eres un hijo de Dios. No que estés hablando del Señor todo el tiempo, porque no es tu trabajo, pero sí ser luz. ¿Y qué hizo Pedro aquí? En vez de decir, sí, yo soy uno de ellos y pertenezco a Él, y tomar su lugar y su autoridad ahí? No, yo no soy de ellos. Imagínese. Y bien le dijo Jesús, me vas a negar que no me conoces. Y cabalmente eso fue lo que Él le dijo. Le sacó su error. Pero ¿quién le sacó su error? Esta muchacha, la criada. ¿Y cuántas veces tus amigos te hacen, no, pues toma, bebe licor, actúa, haz esto, y tú por mostrar tu valentía y que eres hombre, supuestamente vienes y participas y bebes y empiezas a decir cosas? Te sacan tu error por estar con la gente equivocada. Actúas de una manera errónea y dices cosas erróneas. Pero luego en el versículo 58, ¿qué nos dice allí? Poco después lo vio otro, ya no la criada solamente, y afirmó, tú también eres uno de ellos. Y él dijo, no, hombre, no lo soy, contestó Pedro. En otra versión dice que dijo, lo voy a parafrasear, dijo malas palabras. O sea, ya estaba enojado y solo esta expresión, no, hombre, como quien dice, ya basta, déjenme estar preguntando. Ya estaba enojado. Le hicieron alterar sus emociones y sus sentimientos por estar con gente equivocada y en el lugar equivocado. Eso es lo que te produce el estar con la gente equivocada, que fue lo que pasó a la iglesia de Éfeso. Pero ahora lo estamos viendo en relación a una persona. ¿Qué te hacen sacar tus amigos? ¿La expresión de Jesucristo? ¿O te hacen pecar, te hacen hablar, te hacen hacer cosas dañinas como a este joven que les conté? ¿Dónde estuvieron los amigos después de este joven? Cuando él salió de ese cuarto, los amigos ya se habían desaparecido. Sabían lo que le habían hecho. Y como dije, a los 4 años él murió, perdió todo, perdió la vida. Solo, y como él repetía cuando le ministraba, pero si solo fue una apuesta, sí, le digo, pero... Y al rato que le volviera, sí, pero si solo fue una apuesta. Y eso es lo que no logro entenderme, decía, si solo fue una apuesta. Y 4 veces, como dije, me dijo, si solo fue una apuesta, no midió las consecuencias. Para él solo fue eso, pero significó su vida. Pero ahora encontramos a un Pedro alterado, enojado, que le hicieron sacar lo que tenía dentro, el Pedro viejo. ¿Y cuántas veces empezamos a actuar así, a sacar cosas, a decir cosas o a actuar de una manera diferente
al punto que nuestras acciones o lo que decimos es como negar a Jesús. Y aquí ya enojado, no, dice, no hombre, ese no hombre, ya es como que ya basta, déjenme de estar molestando, hombre. Enojado y negando otra vez, mentiroso y aumentando más sus pecados en relación a eso, porque la mentira trae más pecados. No solo la criada le hizo sacar cosas incorrectas, sino este otro, dice que otra persona le hizo sacar cosas incorrectas. ¿Todo por qué? Porque se quedó y estuvo con personas equivocadas y en el lugar equivocado. Pero luego aquí en Lucas 22:59, veamos otra de las razones que provocaron acciones negativas en él de que se realizara el que negara a Jesús. Veamos qué dice ahí. Dice, como una hora más tarde, otro y a un tercero lo acusó. Seguro que éste estaba con él. Miren que es Galileo. Yo creo que aquí Pedro estaba sumamente enojado porque un tercero, si solo con el segundo ya mostró su enojo. Pero ahora, ¿por qué? Una hora más tarde se quedó más del tiempo. Se quedó más del tiempo en el lugar equivocado y con las personas equivocadas. No salió a tiempo. No huyó a tiempo, no se escapó a tiempo, no evitó esas cosas, no midió las consecuencias. Según él, era el Pedro valiente y que iba a salir adelante y que así como le dijo a Jesús que lo iba a defender y todo, ahora se encontró que era un Pedro totalmente, que podía ser provocado, que le podían mover la silla, como dicen algunos, o la mesa, que lo podían cambiar sus sentimientos y sus emociones en un momento dado, pero que le podían hacer decir cosas equivocadas. Pero no solo se quedó con las personas equivocadas, se quedó en el lugar equivocado y se quedó un tiempo más en el lugar equivocado. No tomó las medidas, no puso los límites. No dijo, está bien, ustedes están haciendo eso, pero yo soy hijo de Dios, soy aquí y yo soy el otro, y marcó la diferencia y se fue, sino se quedó allí. Entonces vino otro y el otro también lo empezó a acusar y a decir cosas que él también ahora le dijo que era Galileo. Pero mire qué hizo ya en el versículo 62. Lucas 22, 62. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Una vez más. Y saliendo de allí, lloró amargamente. ¿Qué hizo ahora? Lo que debió haber hecho desde el principio. Salir. Pero ahora salió todo derrotado, todo vencido, todo avergonzado. Se dio cuenta que no era el Pedro leal. Se dio cuenta que no era el Pedro honesto porque mintió. Se dio cuenta que no era el Pedro que le había cumplido la promesa a Jesús. Yo te voy a ser fiel y voy a apoyarte y voy a cuidarte y no vamos a permitir que te pase eso. ¿Por qué hizo ahora algo que debió haber hecho desde el principio? ¿Y cuántas veces nosotros hacemos cosas ya hasta que las consecuencias se han venido encima? Entonces sí, actuamos, pero el Señor lo que nos dice es que seamos personas que guardemos límites
y que al guardar los límites nos va a mostrar eso mismo, en qué momento salirnos, no hasta que ya nos haya pasado la circunstancia difícil y que ya hayamos caído en el peligro o en la tentación. De todas maneras salió, solo que salió ya cuando todo había sido realizado negativamente. ¿Y cuántas veces hasta después nos damos cuenta y salimos? De todas maneras salimos. Pero ¿por qué no salimos antes? Porque no hemos aprendido a marcar límites. No hemos aprendido a saber hasta dónde llegamos y saber hasta dónde no llegamos, porque eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Y quiero terminar con este versículo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 10:23. Usted ya lo sabe, yo ya lo sé. El Señor nos lo ha advertido. Ahora, ¿qué vamos a hacer en relación a estos peligros que vienen? Porque recuerde que estamos en el mundo. No somos del mundo, pero sí estamos en un mundo. Dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, sí va a venir la aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 10:23? Que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Mire bajo qué dos cosas lo examinó él. Una, no todo conviene. Y la segunda, no todo edifica. ¿Te está edificando lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, el grupo de amigos o de personas con que te estás relacionando? ¿Te conviene? Una, ¿y te está edificando? ¿El grupo de hermanos de la iglesia te conviene y te está edificando? Es que aunque sean de la iglesia, ya probé que hay hermanos como al estilo de la iglesia de Corinto, tóxicos, conflictivos, dañinos, que solo estaban envenenando a la gente. ¿Será que te conviene esa relación? ¿Te está edificando? Busca a la gente que te conviene y que te edifica. Establece tus límites. Si la gente te presiona a estar con ellos, haz como Jesús, quítate delante de mí, no me conviene, me estorbas, me impides. Y aunque se duela y aunque sienta que es aquí porque es mi papá o es mi mamá o son mis amigos, son mi familia o es alguien de la congregación, no importa. Adán, por no hacer doler el corazón de Eva, accedió a comer del fruto. No le importó si Eva se dolía, aunque se doliera el Señor. Y a veces nos pasa así. Es el tiempo de marcar límites. Y quiero volver a leer este versículo porque quiero dejártelo en tu corazón, en tu mente, y que sea tu estilo de vida el que cuidemos esta situación en cada uno de nosotros. Leámoslo nuevamente. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Que el Señor te ayude a cuidar estas dos cosas. Si te conviene y si te edifica. Muy importante que tú lo logres encontrar y definir. No esperes que tu pastor te diga que no te conviene, ni esperes que te diga que no te edifica. Eres tú, porque te está hablando a ti y a mí. No todo edifica, ni todo te conviene. O sea, te está hablando a ti y a mí. Ese te significa que nos está hablando a nosotros. Es importante entonces el cuidarnos y el marcar los límites que corresponden. No importa quién sea, si es tu esposa, si es tu esposo, si son tus hijos. Recuerda que Elí, por no marcar la distancia y los límites, permitió que los hijos lo comprometieran, lo dañaran, al permitirles
que siguieran pecando. No marcó los límites. Entonces, qué importante es que para nosotros, y como dijo Pedro, aún a las autoridades civiles, nosotros obedeceremos a Dios antes que a los hombres. No que era rebelde. No está hablando de rebelión, sino está hablando de que entre una postura de alguien aquí terrenal y Dios, Dios siempre es el camino, siempre es lo más importante. Nadie te debe hacer cambiar. Nadie te debe hacer cambiar del diseño y del propósito del Señor, ni hacerte sacar cosas que tú digas como al estilo Pedro. Un apóstol hablando hasta malas palabras, porque eso es lo que dice una versión. Imagínese cómo te provoca el mundo para no hacer o para hacer cosas contrarias a lo que el Señor quiere que suceda. Así que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Que el Señor nos ayude a vivir bajo este nivel y esta dimensión en el propósito y en el plan del Señor siempre.